Señores estudiantes, bienvenidos a la clase 10 de Fundamentos de la Neurociencia Educativa. Mi nombre es Víctor Jama Zambrano, soy docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Inteligencia más carácter, esa es la meta de la verdadera educación. Martin Luther King. En esta clase seguimos estudiando la unidad 3, Neuropedagogía y Práctica Docente, recursos para el desarrollo de habilidades cognitivas, ejecutivas e inteligencia emocional de los adolescentes. El logro de aprendizaje de la unidad interpreta los procesos de cognición y metacognición en la práctica docente. Contenido, aprendizaje, cognición y metacognición. En esta clase abordaremos los conceptos de aprendizaje, el concepto de cognición y cuál es su influencia en la metacognición del aprendizaje humano. El aprendizaje, como es conocido por todos nosotros, es el proceso activo mediante el cual el estudiante construye sus propios conocimientos y desarrolla estrategias con el propósito de efectivizar aquellas actividades académicas o no académicas de una u otra naturaleza dentro del sentido más humano. Los tipos de aprendizajes que estudiaremos en esta clase son los siguientes. Aprendizaje implícito. Este aprendizaje generalmente es no intencional y se obtiene como el resultado de la ejecución de ciertas conductas automáticas, como el hablar, moverse o caminar. Aprendizaje explícito. Aquí hay una intersección y sobre todo una intención sobre la conciencia de este aprendizaje. Este forma de una manera que nos permite adquirir nueva información relevante y requiere cierta atención y selectividad sobre lo que se está aprendiendo. El aprendizaje asociativo. Este tipo de aprendizaje es muy común, mediante el cual un sujeto aprende por la asociación entre dos o más estímulos o ideas. El aprendizaje no asociativo. Contrario al aprendizaje asociativo, este tipo de aprendizaje es el que se da a través de un estímulo que cambia nuestra respuesta por ser repetitivo y continuo. Aprendizaje significativo. Este es uno de los aprendizajes más enriquecedores, caracterizado por la recolección de información, la selección, organización y el establecimiento de relaciones de ciertos conceptos nuevos con otros anteriores como en una forma de asociación. Aprendizaje cooperativo. Muy utilizado en el aula, este tipo de aprendizaje permite a cada estudiante aprender de forma cooperativa, apoyando tanto en sus conocimientos como en el de los demás. Se genera en grupos de trabajo y siempre se lo hace entre 3 o más personas. Aprendizaje emocional. Este aprendizaje se ha hablado de que es aquel tipo de aprendizaje que permite gestionar las emociones de manera eficiente en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Forma y aporta grandes beneficios a los estudiantes porque genera bienestar en ellos y de todas maneras se relaciona de una forma empática. Aprendizaje observacional. Este aprendizaje es la observación que se da entre un aprendizaje que indica cuáles y para qué individuos es más utilizado, generalmente para aquellos que tienen la característica de ser más visuales. Este tipo de aprendizaje se basa en la situación de la observación de un modelo donde participa una persona que realiza una acción y da el ejemplo para que otra lo observe y aprenda en el proceso. Aprendizaje experiencial es uno de los aprendizajes que se diseña en aprender de la experiencia. Estos aprendizajes viven desde una situación, desde un suceso y mediante ensayo y error se van guiando. Aprendizaje por descubrimiento. Es también conocido como el aprendizaje activo, en donde las personas que aprenden participando de manera constante interactúan con quien les enseñan y cuestionan, buscan información, relacionan las nuevas ideas con conceptos ya aprendidos y organizan cada idea de acuerdo con su mundo. Aprendizaje memorístico. Este tipo de aprendizaje es el que fija los conceptos en el cerebro,
no es recomendado para aprender en ciertos temas que requieren reflexión, pero suele utilizarse para memorizar cosas invariables como fechas, datos, nombres, etc. Aprendizaje receptivo. Es al contrario del aprendizaje por descubrimiento. Este tipo de aprendizaje se comprende, se asimila y se reproduce. En el aula los estudiantes son muy receptivos de forma pasiva y no participan a veces del proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo en la adquisición de la información. Otro tipo de aprendizaje que podemos apreciar en esta clase es el aprendizaje social. Como la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, en donde se propone que el aprendiz no es solamente un individuo que aprende por observar a los demás y repetir acciones, sino que va mucho más allá. Es decir, es quien participa de forma activa en el proceso de aprendizaje. También en su teoría incluye aspectos de aprendizaje conductual, también estructuras como el aprendizaje cognitivo, en donde no solamente se plantea aprendizajes que influyen desde el entorno, sino también de aspectos físicos que influyen en su conducta. Aquí señala 3 aspectos muy importantes y requisitos que debe tener una persona cuando desarrolla el aprendizaje social. La retención, que es la ayuda o recordar siempre lo que se ha observado. La reproducción, que no es otra cosa que aquella habilidad de reproducir la conducta de lo que ya se ha observado. Y la motivación, que es querer adoptar la conducta que se observó en cuanto a su reproducción y ejecución. La cognición. El término cognición lo podemos definir como aquella capacidad de algunos seres vivos en donde obtienen información desde el entorno, sea un microsistema, un macrosistema o un mesosistema. Es decir, que a partir del procesamiento por parte del cerebro, éste puede interpretarla y darle su significado. En este sentido, los procesos cognitivos dependen tanto de las capacidades sensoriales como del sistema nervioso central. Los principales procesos cognitivos son percepción. El término percepción se refiere a la captación de estímulos del entorno por parte de los órganos sensoriales. Atención. La atención es la capacidad general para focalizar los recursos cognitivos en estímulos o contenidos mentales específicos. Por tanto, tiene un papel regulador en el funcionamiento de otros procesos cognitivos. Aprendizaje y memoria. El aprendizaje se define como la adquisición de una nueva información a la modificación del contenido o conductas mentales. En distintos casos podemos ver que desde la neuropsicología, la memoria también es muy importante para estructurar modelos de condicionamiento clásico y operante. Lenguaje. El lenguaje es la facultad que permite a los seres humanos utilizar métodos complejos de comunicación, tanto de forma oral como escrita. Permite organizarnos y estructurar datos. Emoción. La emoción, aunque tradicionalmente se ha separado de la cognición, está entendida como el modo equivalente del pensamiento. El nivel de activación del sistema nervioso empático y la motivación para apropiarse o relajarse en un estímulo son determinantes para el aprendizaje. Razonamiento y resolución de problemas. Es importante estructurar el razonamiento y la resolución de problemas, ya que es un proceso altamente cognitivo y se basa en la utilización de otros más básicos. Y por último, la cognición social. Es importante que el ser humano conozca su entorno dentro de su micro, meso y macrosistema para poder adaptarse y seleccionar aquellas actividades cognitivas que le permita resolver los problemas inmediatos. La metacognición. La metacognición es el conocimiento de los propios procesos cognitivos, es decir, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos. El aprendizaje de las propiedades más relevantes de la información. Flavel, 1979. La metacognición, es decir, que es el grado donde la conciencia alcanza un proceso
más autónomo, más eficiente, es decir, procesos cognitivos y afectivos en donde su aprendizaje se vuelve de forma planificada, se vuelve de forma controlada y por último evalúa cada una de sus acciones. El aprendizaje metacognitivo no es otra cosa que el conjunto de actividades donde el estudiante va a controlar, planificar y organizar sus propios procesos de aprendizaje. Realizando una estructura conceptual, diremos que la metacognición es darse cuenta de los propios procesos de aprendizajes, regularlos, evaluarlos y direccionarlos. También el ser humano debe conocer sobre las formas de cómo pensar, qué contenidos y habilidades debe controlar y además qué contenidos y habilidades debe organizarlas, evaluarlas y supervisarlas. Este conocimiento y regulación de las propias cogniciones y procesos mentales son los que ayudan a ver cómo se realizan, cuándo hay que usarlos y qué factores ayudan o intervienen a ejecutarlos. Por tal razón, los resultados serían lo metacognitivo, el conocimiento sobre la cognición, y el control metacognitivo, control y regulación de la cognición. La metacognición tiene una simetría que va del conocimiento de nuestra propia actividad cognitiva a el control de la propia actividad cognitiva y viceversa. Es decir, cuando una persona desarrolla la estrategia y ejecuta la tarea, está realizando el conocimiento de la propia actividad cognitiva. Pero también cuando una persona planifica, supervisa y evalúa su actividad cognitiva, tiene el control de su misma actividad. La utilidad de la metacognición se da en el aprendizaje autónomo. Ayuda al aprendiz a ser metacognitivo y activo. Esta metacognición es producto de todo lo que se desarrolla en su cognición. Ayuda también a buscar la resolución de problemas. La metacognición es pensar y según elegir el tipo o la estrategia para resolver el problema que se ha seleccionado. Dentro de la metacognición encontramos el aprendizaje. Aquí la metacognición es donde se conecta a un nuevo saber, también tomando en cuenta los saberes propios para llegar a la reflexión y construir una nueva y única información. Otra utilidad de la metacognición es el aprendizaje metacognitivo, donde el ser humano hace una secuencia lógica de todo el proceso de aprendizaje y lo toma de conciencia del sujeto, autorregula, direcciona y sobre todo controla, evalúa y monitorea. Por último, este aprendizaje es casi un conocimiento perfecto, porque los procesos cognitivos involucrados serían memoria, percepción, pensamiento, reflexión, comprensión, entre otras habilidades ejecutivas del cerebro. Generalmente los maestros utilizamos las siguientes estrategias metacognitivas en el aula. Usamos la selección, es decir, le enseñamos a que los estudiantes separen lo relevante de lo irrelevante, a través de varias técnicas, el subrayado, el resaltado, el encerrar los objetos más importantes y sobresalientes, o también determinar las ideas principales de un texto. Otra estrategia metacognitiva que podemos trabajar es la organización, donde ponemos en orden todos los datos, conocemos la estructura interna, buscamos la técnica de la confección de ciertos mapas e ideas a través de nociones conceptuales para jerarquizar los datos. También usamos la elaboración. En este caso, comparamos el nuevo conocimiento con el anterior y elaboramos una nueva estructura. También hay la forma de cómo dar la técnica de realizarse o formularse preguntas sobre lo aprendido. ¿A qué nos llevan las estrategias metacognitivas? Nos llevan a que el estudiante aprenda a formular hipótesis, también a que pueda confirmar las hipótesis, argumentando de por qué sus ideas. ¿Por qué anticipa esas ideas que se ha formulado? Se realiza preguntas claves de 3 tipos, especialmente aquellas implícitas o inferenciales a través del pensamiento inductivo, deductivo y sobre todo sobre el razonamiento lógico verbal. También aprende a completar bitácoras de aprendizaje, es decir, hacer una secuenciación de su proceso de aprendizaje. Explica lo aprendido, ve qué faltó, qué es lo interesante, qué es lo más importante y qué resulta fácil o difícil aplicar o aprender.
Los estudiantes que han desarrollado la metacognición tienen más confianza en qué pueden aprender. Reconocen por qué un aprendizaje es más exitoso que el otro. Pueden ajustar sus estrategias cuando lo requieran. Además, buscan siempre apoyo y orientación entre sus pares o también entre sus mediadores. Además, piensan cómo y por qué se da su manera de pensar y actuar frente a la resolución de problemas. Un profesor que logra la metacognición despierta la necesidad del pensamiento en los estudiantes. Va enseñando y modelando paso a paso el proceso de cómo aprender a aprender. Aplica siempre diferentes estrategias cognitivas y sobre todo busca que el estudiante desarrolle su metacognición. Enseña a evaluar sus destrezas intelectuales y además es flexible, creativo y sobre todo orientador en la enseñanza y evaluación. Las actividades a realizar, como siempre, debes escribir en tu portafolio estudiantil aquellas ideas más importantes del video conferencia, en este caso aprendizaje, cognición y metacognición. Es importante desarrollar una lectura de Sandia 2006, Metacognición en los niños, una posibilidad a partir de la teoría Vygotskiana, acción pedagógica. Esto lo puedes encontrar en la biblioteca virtual de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Además, puedes seguir las actividades que te describo a continuación dependiendo del contexto que te toque realizar tus estudios. La evaluación a desarrollar en esta clase es realizar un test. Este test se encuentra en el enlace adjunto a la tarea de evaluación de la clase 10. Debes seguir los siguientes pasos. Ingresar al enlace. Una vez que ingreses al enlace, debes responder todos los ítems del test de dominancia cerebral. Debes generar el puntaje de calificación del test dominancia cerebral. Cuando se genere el resultado de este test, el informe general seleccionado, debes copiarlo y guardarlo en un archivo PDF. Enviar al aula virtual solo el archivo PDF que contenga la descripción general del test. La información complementaria la encontrarás anexa en el aula virtual. Además, podrás ir al aula virtual o a la biblioteca virtual de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, direccionado en estos enlaces. Te dejo también un video que lo puedes encontrar en YouTube en el siguiente enlace. La verdadera inteligencia opera silenciosamente. El silencio es donde la creatividad y las soluciones a problemas se encuentran. Eckhart Tolle. Si tienes alguna duda, puedes contactar a través del correo institucional o a través del chat del foro del aula virtual o del grupo de WhatsApp de los presidentes de cada nivel.